El video se titula El despido, por mi persona, Leila Thaís Gómez García, para la electiva Derecho Individual del Trabajo, impartido por la asesora Zoraida García Carreño. El video contará con los siguientes contenidos: el despido más sus causales, separación junto a sus causales, técnica formal del despido, técnicas de la separación y finalizaremos con despido arbitrario. Punto número 1. Despido. ¿Qué es el despido? Según el origen etimológico del término, despedir deriva de los vocablos de y expedir, que significan soltar. Por otro lado, la Real Academia Española emplea el siguiente significado: quitar a uno la ocupación, empleo o servicio, apartar a uno de sí a la persona que le es gravosa o molesta. Causales. Según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo en México, el patrón no tendrá obligaciones cuando el trabajador cometa alguna de las siguientes faltas: dolo del trabajador o sindicato, certificados falsos que propone el trabajador que presume aptitudes que no tiene, faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón, sus familiares o personas de la empresa o establecimiento, daño en maquinaria o productos, negligencia que cause perjuicio, imprudencia o descuido inexcusable que ponga en peligro la seguridad del establecimiento o personas, faltas injustificadas por más de 3 ocasiones en un lapso de 30 días a partir de la primera falta, cometer el trabajador actos inmorales o de estollamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo, concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, existiera prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Punto número 2. Separación. Causales. ¿A qué se refiere con separación? Es aquella en la que es el trabajador quien da por finalizado el vínculo jurídico entre el patrón y el empleado. Causales. Según el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, estas son algunas de las razones por las cuales el empleado podrá dar fin al vínculo jurídico sin tener ninguna obligación para con el patrón: incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el incumplimiento de la relación laboral. Reducir el patrón el salario del trabajador. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Punto número 3. Técnica formal del despido. Formalidad. La Ley Federal del Trabajo, en la última fracción del artículo 47, no establece como requisito indispensable para considerar justificable el despido la entrega de un aviso al trabajador, aunque el aviso no hace justificable el despido si le da validez. Las causas de despido permitidas por la norma son de carácter restrictivo. Sin embargo, se pueden pactar en los convenios colectivos procedimientos preliminares al despido, junto a la investigación previa. Requisitos. 1. Por escrito. 2. Fecha y causa. Explicación clara del tiempo, modo y lugar de los hechos según el fundamento legal. 3. Negación de recibirlo. En caso de no aceptar el aviso, el empleador tiene
como obligación el llevar el documento ante el sindicato como comprobante de haber cumplido con su deber. 4. Técnicas de la separación. Formalidades. Aviso formal. La renuncia debe ser presentada al empleador, ya sea verbal o escrita, y no requiere aprobación o ratificación por la autoridad laboral. Derechos del trabajador. El trabajador que renuncia tiene derecho a recibir el finiquito, que incluye el pago de salarios pendientes, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional proporcionales, y prima de antigüedad se aplica. Libertad de separación en el periodo de prueba. El trabajador puede separarse libremente sin aviso previo. Punto número 5 y con el que se termina este video: despido arbitrario. A contrarium sensu es aquel que se da cuando el patrón carece de causa legal o no cumple con los requisitos formales o no lo haya acreditado en juicio. Este último supuesto, aunado al excesivo formulismo y rigidez en la aplicación de la norma, ha generado consecuencias negativas en la praxis. El despido injustificado otorga al trabajador dos acciones a ejercitar: reinstalación o indemnización. En cualquiera de ellas se contempla el derecho a los salarios vencidos. Para que un despido sea considerado injustificado, debe de incluirse en la redacción a la Junta de Conciliación y Arbitraje no solo el tiempo, lugar y forma. También se debe recalcar que el despido no se dio durante las vacaciones o periodo de descanso o incapacitación del trabajador. Acción de indemnización constitucional. Prestaciones a demandar: 3 meses de salario, salarios vencidos, prima de antigüedad, vacaciones legales o contractuales, aguinaldo legal o contractual, fondo o caja de ahorro, comprobantes de aportaciones al SAR, en su caso, despensa, salarios devengados y retenidos o cualquier otra prestación contractual, recordando que la carga de la prueba de estas corresponde al trabajador. Acción de reinstalar. Se deberá demandar su reincorporación en el puesto o categoría y demás condiciones de trabajo, conjuntamente con salarios vencidos, con los incrementos legales o contractuales generados durante el juicio y hasta el cumplimiento del laudo. Ad cautelam, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, aportaciones del SAR hasta el cumplimiento del laudo, ascensos escalafonarios que se otorguen durante el juicio al puesto que desempeñaba el trabajador, y en su caso despensa, fondo de ahorro y demás prestaciones contractuales. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para la realización de este video, todas estas proporcionadas por el programa Pilas. Muchas gracias por su atención.